Las mañanas de Gallo FM. Con Manuel Delgado. La entrevista del jueves. La entrevista que hacemos los viernes. Buenos días a todos, estamos aquí un lunes más. Como anunciamos el viernes, tenemos hoy una súper entrevista. Hoy nos visita la riotinteña Conchi Lillo, licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca y doctora en Neurociencias por la misma universidad. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de tenerte aquí. Yo feliz de volver a mi pueblo, siempre. Nos comenzamos a presentar la mesa y ahora empezamos con las preguntas. El director de las mañanas, Manuel Ignacio, buenos días. Buenas. Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Álvaro Clavijo. Buenos días. Por ahí detrás Jordi, buenos días. Y, como no, al final de la mesa Javier Barrero. ¿Qué pasa? También tenemos a nuestro maravilloso técnico César. Hola, ¿qué tal? Y por ahí atrás José Hola, Martínez. ¿qué tal? Buenos días. Benito Martínez. Benito José Martínez, como quieran llamarlo. Hoy, como hemos dicho, tenemos una súper entrevista aquí a Conchi Lillo. La verdad que yo creo que es la mayor entrevista que hemos tenido, sin exagerar. Y bueno, qué honor es esto. Estoy súper bien rodeada, además, aquí, Encantada. Vamos a comenzar con las preguntas. Eres riotinteña de aquí, ¿no? Y estudiaste en el IESCO en Caminera. Sí, sí. Cuéntanos cuáles son tus impresiones al volver a entrar en este centro. Bueno, pues ya como os decía, me hace muchísima ilusión volver. Hacía mucho que... Vengo todos los años, vengo muchas veces a Río Tinto, pero al instituto pues específicamente no había venido. Entonces, pues lo he notado muy cambiado. He visto muchos edificios nuevos, muchas instalaciones nuevas y me ha gustado mucho. La verdad es que la primera impresión es bastante buena. Y bueno, mira, así. Para que la gente te conozca más, Sí. ¿En qué te dedicas un poco más en profundidad? Vale, bueno, pues yo, como habéis dicho, soy bióloga, hice el doctorado en neurociencia y ahora en Salamanca tengo un laboratorio en la Universidad de Salamanca, en el Instituto de Neurociencias, en el que investigamos sobre todo patologías de retina, es decir, problemas visuales que dan lugar a cegueras graves. Una de ellas se llama degeneración macular asociada a la edad. Y lo que tratamos de hacer en el laboratorio es investigar un poco cuál es el inicio de esos problemas visuales, por qué la gente comienza a perder la visión y qué le pasa a esas células para que la gente pierda la visión. Un poco para tratar de pillar la enfermedad lo antes posible y tratar de frenarla. Mejorando la vida de la gente, ¿no? Claro. Pues esa es la idea, sí, intentar mejorarla, sí. Esta mañana has dado una charla a nuestros compañeros de Bachillerato de Ciencias. Sí. Cuéntanos un poco por encima qué temas has podido tratar o qué han podido conocer. Sí, en el principio mi idea era, la he dividido en dos partes. La primera parte un poco de orientación de carrera investigadora, bueno, de académica investigadora, pues qué es lo que hay que hacer o cuál fue mi trayectoria hasta que llegué a hacer investigación. Y más que nada también para un poco de orientación para que ellos sepan también lo qué caminos o qué pasos pueden seguir a tener una carrera investigadora y docente. Y luego la segunda parte pues se habla un poco más de la visión. He hablado de nuestros proyectos y he hablado pues de cómo vemos nosotros, cómo ven los animales, así una parte un poquito más curiosa del sistema visual. Hablando de proyectos, ¿nos has contado así por encima en qué estás trabajando actualmente? Sí. Háblanos de tus futuros proyectos. Bueno, pues mi idea es seguir investigando, conseguir financiación pública pues para seguir investigando en problemas visuales, en degeneración macular, y pues ir, digamos, solucionando algunos de los problemas que se nos plantean en el laboratorio, sobre todo en relación con problemas visuales, que es lo que nosotros estamos investigando, y buscar alguna terapia o algún fármaco que nos pueda ayudar un poco a frenar esos problemas visuales en personas que tienen degeneración macular. Ese sería mi objetivo principal a corto plazo. Claro. Y bueno, ¿por qué te decidiste en dedicarte a esto? ¿A esto qué? ¿A la ciencia? ¿A la visión? A la biología. A la biología. Pues mira, pues cuando estaba como vosotros en bachillerato, aquí estudiando en Río Tinto, tuve un profesor de biología que la verdad es que me inspiró mucho, una persona así muy dinámica, que nos contaba las cosas de otra forma. Nos contó la biología de otra forma y me di cuenta, yo siempre me ha gustado mucho todo lo que es pues los bichos, los animales y la vida en general, ¿no? O sea, y me preguntaban muchas veces cómo pasaban las cosas o por qué esto pasa así. Entonces, y me di cuenta que realmente la biología era una de las asignaturas que más respondía a esas preguntas que yo me planteaba.
Y de la forma en la que aprendí o me enseñaron esta asignatura, pues me inspiró para hacer biología como carrera universitaria. Y de hecho, pues fue en el instituto realmente cuando me decidí a que la biología era lo que más me interesaba. Nos han hablado así por encima de que tienes una web, ¿no? Sí, del laboratorio. Donde trata la divulgación científica, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿de dónde sacas ese tiempo? ¿De dónde sacas el tiempo para tantas cosas? Bueno, al final el tiempo lo sacas de donde puedes siempre y cuando haces cosas que te apasionen. Entonces, una de las cosas que a mí me apasionan es la divulgación científica, es la ciencia en general, y lo que hago me gusta. Entonces, yo como me dedico a lo que siempre me ha gustado y me gusta aprender y me gusta cada día hacerme preguntas y tratar de contestarlas, la divulgación es una de las partes que yo creo, desde mi punto de vista como profesional científico, es una de las cosas que más me llenan, porque realmente al final cuando voy a institutos o voy a dar charlas a algún otro sitio o doy charlas estas de divulgación a la sociedad en general, te das cuenta de que la gente reclama, ¿no?, conocer la ciencia de otra forma, y yo creo que es una de las partes que más me satisface, el hecho de que la gente le guste entender la ciencia y le guste ver la ciencia desde otro punto de vista, y además como científica, como persona que recibe, digamos, recursos públicos, ¿no?, porque para investigar nosotros recibimos recursos públicos. Yo creo que es una parte que nosotros tenemos que devolver a la sociedad, ¿no? Sí. El hecho de contarle a la sociedad qué es lo que se hace con esos recursos públicos. Y quizás lo que voy diciendo, que los investigadores o los científicos, por así decirlo, no tratan como tú lo haces de cara al público, ¿no? Para que podamos entender de una forma más sencilla, sí, lo que al fin y al cabo la claro, ciencia. esa es la idea, y es verdad que a veces se hace muy duro, ¿no?, para los científicos en general tratar de trasladar lo que se hace en ciencia, ¿no?, a la sociedad de una forma que se entienda. Entonces, una de las cosas que yo creo que yo he demandado desde siempre, es decir, que me hubiese gustado, ¿no?, que la gente me contara las cosas de una forma sencilla, como hizo mi profesor aquí en el instituto, que me lo contaba de una forma que yo no entendía y veía que realmente era lo que yo quería hacer. Y por eso también, pues yo creo que es una parte de la que me estoy más dedicando a eso, porque realmente es algo que me hubiera gustado a mí como estudiante en el bachillerato y durante la carrera, que las cosas me las contaran de otra forma. Y yo creo que nos tendríamos que esforzar mucho más la gente que se dedica a ciencia en acercar la ciencia a la sociedad, porque así podríamos reclamar y podríamos pedir financiación para nuestros proyectos, cosa que la gente no entiende por qué o para qué se utiliza el dinero en ciencia, ¿no? Entonces, si tú lo cuentas de una forma que la gente entienda que eso sí que realmente llega a la sociedad y que se necesita, que importa, y realmente a la gente, cuando yo doy charlas por él, a la gente le importa, quiero decir, hacen preguntas y nos damos cuenta de que la gente sí que reclama, ¿no? ¿Y esto por qué se hace así o por qué se investiga de esta forma? Entonces, es algo que yo creo que es necesario y la gente lo necesita y por eso me dedico a eso. Hace poco, ¿no?, has entrado en el listado de 30 mujeres divulgadoras de España, confeccionado por Social Media en investigación. Cuéntanos cuáles fueron tus sensaciones. Bueno, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no?, el hecho de que este tipo de labor, ¿no?, que muchas veces la haces de forma bastante altruista, ¿no?, el ir a los distintos institutos, centros de investigación a contar un poco lo que hace, la haces de forma altruista, y que te reconozca esa labor con ese tipo de reconocimiento, pues hombre, siempre es de agradecer y es un orgullo, por supuesto que sí. Además que sorprendida también, ¿no?, porque hay muchísima gente que se dedica a este tipo de acciones, ¿no?, de divulgación. Y hablando de reconocimiento, uno más, porque tienes un montón de reconocimientos, perdona que te diga. Hace poco el homenaje que te hizo el Ayuntamiento de Salamanca por el Día de la Mujer, tal proyección puede suponer un interés creciente para la sociedad hacia la ciencia, como ya hemos hablado. Sí, yo creo que sí. Además es que aquello fue bastante, me vino bastante de sorpresa, porque yo no soy nacida en Salamanca, entonces que una persona de fuera, ¿no?, de Salamanca, pues sea reconocida, ¿no?, como científica salmantina. Bueno, Salamanca es mi casa de acogida porque me fui allí con 18 años, ¿no? O sea, cuando terminé el bachillerato me fui allí, entonces yo vivo allí hace muchísimo tiempo y me siento una salmantina más de acogida. Llevo más tiempo viviendo allí que aquí, ¿no? Aunque yo nunca he renegado de Río Tinto, yo siempre voy con Río Tinto para todas partes, pero sí que es verdad que me vino de sorpresa, y sí que es verdad también que puso la ciencia un poco en el panorama de Salamanca, ¿no?, y que se reconociera que en Salamanca se hace ciencia y que se divulga la ciencia
y que la ciencia que se hace en Salamanca pues también es de valor, no hay que ponerla en valor. Entonces sí, la verdad es que sí. Vamos a ir... Sí, dale tú. Sí, mira, yo quería saber, porque acabas de decir que te fuiste con 18 años y echas algo de menos de aquí, de Río Tinto. Hombre, claro que echo de menos. Vengo mucho, lo que pasa que, bueno, no vengo al instituto, pero vengo mucho. Echo de menos a mis amigos, a mi familia. Yo durante la carrera casi no venía, porque una vez que estudiando allí, pues es muy complicado venir mucho, ¿no? Pero ahora cada vez vengo más, pues porque ahora tengo un poquito más de libertad, digamos, de poder hacerlo. Y el problema de Río Tinto es que mucha gente se va y no vuelve. Y claro, pues cuando vengo hay muchos de mis amigos con los que yo salía aquí, pues ya no viven aquí. Coincido muy pocas veces con ellos y eso es lo que echo de menos, ¿no? La relación que yo tenía con mis amigos del instituto. Eso sobre todo. Vamos a ir un poco para atrás, volvemos al ¿Antes del instituto? No, hace 2 años, al confinamiento de 2020. Sí. Antes en fuera de micro, hemos hablado sobre tu actividad en Twitter, ¿no? Que eres bastante activa. Y bueno, va a entrar un poco más en salseo, ¿no? Ay. Que me te veo venir. Desmontaste uno de los discursos de Pablo Motos que pronunció en El Hormiguero. Sí. Hablando sobre que el cerebro humano tiene 2 hemisferios y que él afirmaba que cada uno piensa cosas diferentes y es posible que tengan personalidades distintas. Tú desmontaste esta teoría por completo. No es que la desmonte yo, está desmontada hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la expresaste en Twitter. Lo expresé en Twitter, sí. Entonces, a ver, eso se llama la dominancia de hemisferios, ¿vale? Eso lleva desmontado desde la neurociencia desde hace muchísimo tiempo. Pero el problema es que hay gente que tiene muchos recursos y tiene mucha influencia y tiene muchísima gente que le sigue, como Pablo Motos, que tienen un altavoz que otra gente no tiene. Y entonces esa persona no puede decir tonterías en la tele a cualquier hora del día ni de la noche y que nadie se la arrebata, porque decir mentiras falsamente y que nadie le diga nada, pues los problemas que tenemos son los problemas que tenemos, los que hemos tenido durante toda la pandemia y etcétera. Entonces, en ese momento yo me encendí un poco y le dije que dijera de decir tonterías. No pensaba en ese momento que iba a tener esa repercusión, obviamente, ¿no? Yo lo dije pues en mi cuenta personal de Twitter, pues yo qué sé, como puedo decir muchas cosas, pero tuvo una repercusión que yo no esperaba. La gente me pregunta, ¿lo hubieras dicho de otra forma? Pues no, porque seguramente si lo hubiera dicho de otra forma no hubiese tenido esa repercusión. Y la gente no se hubiera enterado de que los hemisferios, aunque tengamos hemisferios, no tenemos dominancia de hemisferios. Ahora ya lo sabéis, ¿a que sí? Es decir, nosotros no tenemos una personalidad definida porque utilicemos más un hemisferio que otro. Eso no es verdad. Utilizamos todos los 2 hemisferios, hacemos diferentes funciones con diferentes partes de nuestro cerebro, pero no por utilizar más uno que otro vas a tener una personalidad u otra. No eres más analítico porque utilices el izquierdo, ni más creativo porque utilices el derecho. Que eso es una de las teorías de los años 50, cuando no se conocía bien muchas de las funciones de nuestro cerebro. Ahora conocemos muchas cosas, otras muchas no, ¿vale? Pero eso desde luego está desmontado hace muchísimo tiempo. Y el que una persona con esa relevancia y esa influencia lo diga en la tele y con total soltura, pues da mucha rabia porque seguimos manteniendo y perpetuando mitos sobre el cerebro o muchas otras cosas, pero mitos sin que nadie les diga nada, y eso no puede ser. Claro, que parece que porque sea famoso, porque tenga influencia, y además que eso conlleva una importante responsabilidad, ¿no? Porque, como tú has dicho, hace que la población se crea estos mitos. Eso, le damos credibilidad a alguien simplemente porque tiene un altavoz, y él tiene un altavoz pues como él puede ser un showman o puede hacer televisión, lo que sea, pero lo que no puede ser es que dé lecciones sobre neurociencia o cualquier otra ciencia de la que él no controla ni es experto en absoluto, pues simplemente porque se puede poner un micrófono delante. Entonces hay que tener un poquito también de criterio en general la gente, pero sobre todo mucha responsabilidad a estas personas que tienen tanta influencia y tienen un altavoz tan grande en las redes sociales, en la televisión o donde sea. Manuel, adelante, tienes otra pregunta. Bueno, así para los alumnos que ahora estén así, letras, ciencia, intenta convencerme de que vaya por ciencia. No, yo no puedo convencerte de nada, yo solo te puedo decir que siempre pienses en algo que realmente te apasione. O sea, si lo que a ti te apasiona y crees que puede llenar
tu cabeza, ¿no? Porque realmente al final es algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida, si realmente te apasiona, ¿no? Si tú piensas que es algo que realmente te gusta, que es la ciencia, yo que sé, la física, las matemáticas, la biología, cuando hablas así en concreto, te parece que son cosas como muy específicas, pero todo está relacionado, ¿eh? Hoy he intentado, por ejemplo, relacionar en la charla la física con la biología y las matemáticas, es decir, todo tiene relación. Pero si en bachillerato, por ejemplo, intentas abstraerte, ¿no? Como con diferentes asignaturas y no las relacionas, te va a parecer muchas veces muy aburrido, cosas que no están relacionadas entre sí, pero no es así. Todo está relacionado, incluso la literatura y la poesía están relacionadas con la ciencia. Entonces, al final, tienes que intentar decidirte o elegir algo con lo que realmente te sientas bien. A mí me encanta la radio. O sea, yo hago ahora mismo en Salamanca, yo hago radio. Tengo una sección en Ser Salamanca cada 15 días en el que hablo sobre salud y hablo en la radio. A mí me encanta la radio. Es uno de los medios que más me gustan. Pero intento aunar una cosa con la otra. Es una cosa que yo haga ciencia no me excluye para hacer cualquier otro tipo de cosas. Entonces, que la ciencia te parece interesante. A mí me parece interesante porque explica muchas de las cosas de las que yo me preguntaba, ¿no? Entonces, si a lo mejor a ti tú te haces unas preguntas relacionadas con literatura, eso no quita para que tú intentes también desarrollarte o estudiar otro tipo de temas, que no asignaturas, porque esto no son asignaturas, son áreas y temas relacionados entre sí, todo está relacionado. Entonces tienes que buscar cuál es tu pasión. No te quiero convencer de nada, solo quiero que veas que el mundo va más allá de las asignaturas. O sea, no son asignaturas, ¿vale? Sino es la vida en general y puedes hacer muchísimas cosas. No sé si te he convencido de algo, pero... Quiero decir que yo he hecho ciencia y eso no me impide hacer radio, ni me impide hacer otras muchas cosas, ¿sabes? Al fin y al cabo todo es necesario. Siempre y cuando sepas unificar unas cosas con otras. Universidad de Salamanca. Sí. Año 1990. Universidad de Salamanca. Cuéntanos, ya sabemos que esa universidad es conocida por... Es prestigiosa, sí. Sobre todo en el área de literatura, ¿ves? Prestigiosa y también conocida por sus fiestas y demás. Sí. Cuéntanos la mejor anécdota que hayas tenido como estudiante y como profesora. Porque supongo que habrás visto de todo. ¿Pero a qué te refieres? ¿A fiestas o a qué? Anécdota, por ejemplo, en clase. Que tú digas, es que me dio mucha risa en ese momento. Vale, como profesora. Sí. Vale, como profesora, pues que me vengan los alumnos disfrazados, por ejemplo, directamente de una fiesta. Entonces me vienen el día... Yo normalmente tengo prácticas con ellos en los jueves y los viernes. Entonces, los jueves y los viernes, cuando tienen fiestas sobre todo de otras universidades, de otras facultades, siempre son fiestas temáticas y se disfrazan todos. Y me vienen todos disfrazados a clase. Entonces, me vienen, sí. Lo que pasa es que se portan bien, O sea, no me montan jaleo en clase. Yo, mientras no me monten jaleo en clase, me da igual. Pueden estar disfrazados como si pueden, decentemente, ¿vale? Pero me vienen disfrazados. Y sí, y alguna vez se me ha quedado alguno dormido mirando por el microscopio. Eso también es gracioso. Esto que se ponen con los oculares así, se ponen así, y como me vienen de fiesta directamente, me vienen a práctica porque las prácticas son obligatorias, me vienen allí y se me quedan con los oculares pegados en los ojos. Alguna vez he tenido que hacerle así a alguno para que se despierte. Pero bueno, eso ha sido bastante gracioso, sí. O que salga yo por la calle y me reconozcan por la calle y por Salamanca, por la zona de bares, y como ya están totalmente desinhibidos, se ponen a gritar mi nombre por ahí. Pero bueno, cosas de ese tipo. Esas cosas. Cosas que pasan en las universidades. Cosas que pasan en la universidad, siempre. Sí. Manuel, cuéntanos tú. Bueno, no sé si sabrán, en esta radio somos muy cotillas, ¿verdad, Anita? Sí. Y yo también, yo sí. Bueno, a ver. No, cotillas no, nos gusta estar informados. Sí. Entonces, fuera de la ciencia, fuera del trabajo, en tu tiempo libre, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Uy, mira. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues mira, me encanta... Ahora ya lo hago menos, pero me encanta bailar, soy súper bailarina. De hecho, en Estados Unidos, os cuento un cotilleo, ¿ves? En Estados Unidos, yo aquí bailaba mucho, flamenco y sevillanas y todo eso, soy muy bailarina. Cuando me fui a Estados Unidos, allí quería hacer algo de ejercicio, a mí no me gusta hacer deporte de máquinas ni nada, me gustaba bailar. El baile me gusta, me entretiene, me gusta y me parece una actividad muy buena para mantenerse bien, ¿no? Y allí aprendí a hacer danza del vientre, danza oriental. Entonces allí aprendí, estuve 4 años, los 4 años que estuve allí, pues en una academia. Y cuando volví de Estados Unidos me saqué una acreditación pues para dar clases. Y cuando volví a España, en Salamanca, seguí dando clases de danza de vientre. O sea, era la profe de un grupo de danza de vientre. Eso me gusta hacer, me gusta mucho.
Bueno, y salir mucho, me gusta la zona de picoteo, o sea, las cosas del vermú, las cañas y todo eso con los amigos, me encanta. Y el senderismo me gusta mucho también. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Salamanca? Pues la ciudad, la verdad es que es una ciudad, hay gente que dice que es muy pequeña y que se hace un poco, pues, muy restringida, pero realmente Salamanca es una ciudad preciosa, los edificios son una maravilla, no sé si habéis estado, si no yo os invito a ir a Salamanca, y como ciudad cultural me parece muy bonita, y pasear por Salamanca da gusto que puedas ir a todos los sitios andando, cosas que por ejemplo en otras ciudades más grandes, Sevilla o Madrid, pues es un poco más complicado. Una ciudad universitaria con muchísima vida, muchísima juventud, pero además bastante manejable, o sea que puedes ir a todos los sitios andando, a mí eso me gusta mucho, y preciosa. Como nos has contado antes, tú has estado en Estados Unidos, Sí. en Suecia, en Alemania. Sí. Cuéntanos qué es lo más positivo que te has llevado, por ejemplo, de Estados Unidos o de los países en los que has estado estudiando. Pues la verdad es que la relación con la gente, ¿vale? Una de las cosas que más me gusta a mí es relacionarme con la gente, y en esos sitios, aparte de aprender muchísimo en los laboratorios en los que he estado, he trabajado mucho, pero realmente aprender de otras culturas y de otras personas, ¿no? De cómo se vive en otros sitios, sobre todo eso. A mí siempre me gusta despedir con esta pregunta, que es ¿qué cambiarías del sistema educativo? Uy, pues mira, desde mi punto de vista, una de las cosas que yo eché de menos y yo creo que sigue faltando son las prácticas de laboratorio. Fíjate, hay muchísimas cosas que se pueden aprender sin tanta teoría y muchas más prácticas. Eso es una de las cosas que me gustaría cambiar y que cambiase, ¿no? Que vosotros experimentéis, ¿no? Que las cosas no vengan solo de estudiarse los contenidos, sino también de practicar con ellos. Bueno, Conchi, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que esta entrevista daría para 2 horas, yo creo, o más. Porque los temas que abarca son muy interesantes y hemos hablado un poco de todo. Sí. Decirte en nombre de todo el mundo que está aquí en la radio que ha sido un placer tenerte. El placer es mío, de verdad. Que esta es tu casa, ¿no? Exactamente, es tu casa y puedes volver cuando quieras. Pues oye, no me toméis la palabra, ¿eh? Que lo mismo vuelvo. Además, has dicho que te gusta la radio, así que... Sí, me encanta. Cuando quieras hacer un programa, un especial ciencia... Venga. Puedes volver Aquí, cuando Os quieras. tomo la palabra, ¿eh? Venga. Nosotros encantados. Muchas gracias a vosotros, de verdad, me lo paso muy bien. Bueno, desde aquí despedimos el programa de hoy. Nos vemos mañana martes y no se lo pierdan. Adiós. Pasen buena tarde. Stones may break my bones, but you can never hurt me. Heart of gold, a platinum soul, I know that I am worthy.